nuevamente la bienvenida a esta unidad de aprendizaje de anatomía funcional del sistema nervioso central, y en clases previas les había anticipado que 2 clases nos iba a apoyar un médico. Esta es una de esas clases, y el tema que le pedí al doctor Jorge Rocha, que enseguida lo presento, el tema de hoy será uno que ya abordamos, pero que lo van a escuchar ahora, de la parte médica, que es la división del sistema nervioso central. Y el siguiente tema en otra clase con el que nos va a apoyar es el de la división y la definición del sistema simpático y el parasimpático, que son 2 temas centrales en nuestro estudio. Y bueno, el doctor Jorge Rocha es médico, tiene una amplia experiencia en clínica, ha tenido la oportunidad de formarse en Bolivia y ha trabajado también en Colombia, en Chile, y actualmente se encuentra aquí en México. Terminó una maestría recientemente en el Instituto Politécnico Nacional sobre el área de salud ocupacional. Y es muy importante que nosotros, dentro de nuestra formación en el área de psicología, conozcamos y respetemos el conocimiento que desde otras áreas nos puedan aportar nuestros compañeros, en este caso de medicina, pero también si tienen ustedes oportunidad de conversar con biólogos, con estudiantes de derecho, con arquitectura, con las ingenierías, sería muy bueno. De hecho, se los recomiendo. Es hacia dónde está tendiendo actualmente la ciencia y todas las disciplinas, a la multidisciplinariedad. Este término que involucra el abordar un tema desde las perspectivas de las áreas, pero interactuando de una manera muy profunda. Así es que esta clase y la siguiente, el doctor nos va a apoyar con esos temas. El tema de hoy ya lo vimos, ya lo revisamos, pero para reforzar el conocimiento y que ustedes tengan también otra explicación, le he pedido que me apoye con él. Y el siguiente, que es también un estoral para nuestra materia, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, con todas sus explicaciones. Bien, así es que los dejo con el doctor y nosotros nos vemos en una clase más adelante. Bien, jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Como bien decía el maestro Carlos, como me presentó, mi nombre es Jorge Rocha Montaño, soy médico cirujano. Hace poco acabo de concluir también estudios de maestría aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Soy de nacionalidad chilena y he tenido la oportunidad de viajar y estar en varios países. El día de hoy el maestro Carlos me comentó, me convocó para dar con ustedes 2 clases referente a lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso, perdón. Y una de las clases va a ser esta que vamos a iniciar hoy, que es el sistema nervioso central, y la otra es sobre el sistema nervioso periférico, específicamente el sistema nervioso autónomo. Bien, hablando un poco sobre el tema, es importante mencionarles que el sistema nervioso como tal, no solo el central, el sistema nervioso como tal, es algo muy complejo. Es muy complicado estudiarlo. Tenemos que ver que es una red completa de tejido nervioso, de neuronas, y está formado por diferentes estructuras. Entonces, incluso para quienes son eruditos en el tema, por ejemplo, neurólogos, neurocirujanos, etcétera, neuropsicólogos,
resulta muy complejo estudiarlo. Anatómicamente es una de las estructuras más complejas de estudiar. Obviamente la idea aquí no es hacerlo complejo, es hacerlo lo más sencillo y entendible posible. Sé que ustedes no se están formando para médicos, sé que ustedes se están formando para psicólogos. Eso, digamos, que baja un poquito la rayita de lo que es la complejidad sobre el tema, porque ustedes no van a tratar, digamos, padecimientos neurológicos como tal, que es lo más complicado. Pero sí van a estar muy cercanos de lo que es el comportamiento humano, obviamente por lo que están estudiando, que es la psicología. Y para que entendamos de una vez el vínculo, el sistema nervioso como tal es la base de la psicología, ¿ok? Es como una computadora, que el sistema nervioso sería el hardware y el comportamiento humano sería el software. Entonces, todo comportamiento humano que tengamos está sustentado por una base, podríamos decir, neuronal, ¿ok? Por conexiones de diferentes neuronas. Todas esas sensaciones, el comportamiento, el carácter, la personalidad, incluso las sensaciones más básicas, la sed, el hambre, el sueño, el deseo sexual, todo eso está configurado y estructurado por nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Entonces esto entendámoslo muy bien, sobre todo ustedes que son del área de la salud mental, que todo comportamiento humano, toda personalidad y estructura, comportamiento, etcétera, está sustentado por un sistema nervioso. ¿Okay? Por eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Obviamente no lo vamos a conocer tan profundamente porque nos llevaría mucho más de una clase, pero sí la idea es que ustedes conozcan más o menos cómo está estructurado. ¿Ok? Bien, sé que esta clase es sobre el sistema nervioso central, pero para entender el sistema nervioso central debemos entender primero qué es el sistema nervioso. ¿Ok? El sistema nervioso está configurado se clasifican dos partes: el sistema nervioso central, que es el que vamos a estudiar hoy, y el sistema nervioso periférico, que vamos a estudiar en la siguiente clase. Este sistema nervioso periférico se conforma principalmente por el sistema nervioso autónomo, que es el que vamos a estudiar más adelante, ¿okay? Hoy nos vamos a enfocar en la parte del sistema nervioso central. Ahora, este sistema nervioso en general, como dijimos, está conformado por estos dos grandes sistemas, que en realidad es uno solo, pero solamente se clasifican en dos. El sistema nervioso como tal, como sistema, lo definimos como una red compleja de tejido nervioso y estructural que se encarga de transmitir, procesar o recibir información. Esta información ya sea exteroceptiva o propioceptiva. ¿Ok? Pareciera muy complicado, pareciera que estuviera en chino la información, pero no es así. Vamos a ir desglosando un poquito. Dice que es una red compleja de tejido nervioso. ¿Cuál es el principal tejido o la principal célula del tejido nervioso? La neurona. ¿Ok? Entonces podemos decir que es una red neuronal, aparte de otras células que también conforman las estructuras del sistema nervioso, como las células de la neuroglía, etc. Pero podemos decir que es una red neuronal, que son las más importantes, que transmiten o reciben información. Transmito información. Yo realizo una llamada telefónica a alguien, le estoy enviando una señal para que me responda y voy a transmitir información. Yo recibo un mensaje o una llamada de alguien, estoy recibiendo esa información, ¿ok? Y el procesar sería la actividad de llevar a cabo un procesamiento interno de esa información para entenderlo, para comprenderlo y finalmente dar una respuesta frente a eso. O sea, el sistema nervioso se encarga de enviar información, de recibir y entender esa información y procesar esa información. ¿Ok? Entonces realmente si nos vamos y si analizamos bien esta definición, realmente el sistema nervioso es todo, porque es la esencia de lo que somos, básicamente. Sabemos qué información enviar porque primero la procesamos. Por ejemplo, si queremos transmitir una idea, primero nuestro sistema lo analiza y luego lo transmite, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso mío en estos momentos, ustedes están recibiendo la información. Su cerebro en estos momentos está comprendiendo lo que yo les estoy diciendo.
por el idioma, porque hablamos el mismo idioma, por lo que estamos, el contexto de lo que estamos hablando. Entonces reciben esa información, lo procesan y lo entienden. Esa es la idea, ¿no? Que lo entiendan también. Entonces eso básicamente sería como la definición del sistema nervioso. Ahora, esta información que llega del medio externo, que se procesa y que nos permite enviar información, puede ser información exteroceptiva o propioceptiva. Parecen dos palabras complejas, pero no lo son. Exteroceptiva se refiere simplemente a lo que es ajeno a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo pongo mi mano al fuego, me voy a quemar y voy a sentir una sensación de calor, de dolor y de ardor, que me va a permitir quitar mi mano. Esa es una sensación exteroceptiva porque está ajena a nuestro cuerpo, ¿ok? Propioceptiva quiere decir que es una sensación propia de nuestro cuerpo. Ejemplo, el cansancio, la fatiga. Estoy haciendo una actividad física intensa, ya mi cuerpo no puede más, envía señales al sistema nervioso. Estas señales se procesan, se reciben y ¿qué transmiten? Pues disminuir la intensidad de la actividad porque nuestro propio cuerpo no nos está pidiendo. ¿Ok? Eso sería básicamente como la definición de lo que es el sistema nervioso. Ahora, este sistema nervioso, como transmite, procesa y recibe información, posee tres elementos, obviamente, que son recibir, que en medicina se le conoce como vías aferentes, es decir, toda la información que recibe, ya sea a nivel exteroceptivo o propioceptivo, hacia nuestro cuerpo y que finalmente se procesa. Ese sería el segundo aspecto, el procesamiento interno de esa información. Y la otra aspecto principal que tiene es que también es capaz de enviar al sistema nervioso una respuesta, es decir, una vía eferente. Por ejemplo, cuando estoy, no sé, por ejemplo, voy a trotar, sé cómo tengo que coordinar mis movimientos de trote, de movimiento, gracias a mi propio sistema nervioso que me lo permite. ¿Por qué? Porque permite de manera armónica contraer y relajar los músculos, es decir, enviar información a nuestros músculos sobre cómo hacer esa actividad. Cuando bailamos, cuando estamos en el celular, cualquier actividad motora, es decir, que comprometa el movimiento de nuestro cuerpo, tiene que haber una coordinación, que el sistema nervioso envíe información para que diferentes músculos se contraigan y diferentes músculos se relajen para poder llevar a cabo ese movimiento. ¿Ok? Entonces esos son los tres aspectos principales. Recibir, que es la vía aferente, procesar esa información y enviar una respuesta hacia eso, que sería la vía eferente. El sistema nervioso, como habíamos mencionado, se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hoy vamos a estudiar el sistema nervioso central solamente, ¿ok? Y la siguiente clase estudiaremos el periférico, que tiene que ver sobre todo con el autónomo, simpático, parasimpático, ¿ok? Esta imagen me gusta mucho porque habla de cómo está estructurado todo el sistema nervioso en general. La imagen está en un fondo negro, todo lo que está en blanco o en gris claro son todas las vías nerviosas que tiene nuestro cuerpo, o sea, son millones y millones de vías nerviosas. Aquí todas estas vías nerviosas son vías sensitivas, motoras, todo nuestro cuerpo, como vemos, está formado por una red de neuronas que transmiten y que hacen los tres aspectos: reciben, procesan y envían información, ¿ok? Y arriba, como vemos en la cabeza, lo blanco sería lo que es la estructura principal de lo que es el sistema nervioso central, ¿ok? Bien, yéndolo entonces al sistema nervioso central, que ya de lleno nuestro tema de hoy, decimos que es un conjunto de estructuras nerviosas, muy parecido a la definición anterior, conformada, acá se menciona y lo limita, por dos estructuras. Una es el cerebro o el encéfalo y la otra es la médula espinal, ¿ok? Estas dos estructuras conforman el sistema nervioso central y se encargan de procesar la información que proviene ya sea del medio externo o exteroceptivo y de las estructuras periféricas, ¿ok? Entonces es una fuente de procesamiento de la información de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y de nuestras propias sensaciones, ¿ok? Entonces podemos decir que el sistema nervioso central
es nuestra propia esencia que nos permite recibir esa información y procesarla, ¿ok? Ya vamos a ver cuando estudiemos el sistema nervioso periférico que el sistema nervioso periférico no procesa información, simplemente es un intermediario que la envía al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central sea quien la procese. Es decir, todo se procesa en nuestro cerebro, ¿ok? O en nuestro encéfalo. Bien, entonces decimos que el sistema nervioso central está conformado por dos estructuras. Una es la médula espinal y la otra es el cerebro o el encéfalo. En esa imagen podemos ver las dos estructuras. Me imagino que ya conocen un poquito. Y vemos que el encéfalo es la parte, pues, la masa cerebral que está ubicada en la cabeza, y la médula espinal es ese cordón fibroso, ¿no es cierto?, neuronal, que va desde la base de nuestra cabeza hasta la zona lumbar y que se encarga de recibir y enviar toda esa información que viene específicamente de nuestro encéfalo, ¿ok? Bien, en la parte izquierda podemos ver en la imagen lo que es la médula espinal, ¿no es cierto?, cómo está conformada y cómo va. Si se fijan, aquí en lo amarillo, por ejemplo, toda esta estructura amarilla sería la médula espinal. En esta la vemos en colores y si nos fijamos va en la parte interna de nuestra columna vertebral. Todo esto que vemos en colores sería nuestra médula espinal, ¿ok? Las vértebras en general de nuestra columna son las que protegen este cordón llamado médula espinal. ¿Y por qué está en colores? Podemos ver que se divide en diferentes áreas. Tenemos el área cervical, que tiene 8 pares de nervios cervicales, el área torácica y el área lumbar, principalmente. Luego tenemos nervios también pequeños que ya conforman la parte final de la médula, que es la parte sacra y coxígea. Si nosotros hacemos un corte transversal de la médula espinal, vemos que en la imagen de abajo, que está en pequeñito, luego la muestro más grande, que así se ve una médula espinal si la cortásemos por la mitad. Lo que está en gris oscuro se le denomina sustancia gris, que sería un tipo de tejido formado principalmente por cuerpos neuronales, y lo blanco sería la sustancia blanca, que está conformada principalmente por axones. Esos cordoncitos que se ven en rojo y en azul serían los nervios periféricos, que vamos a estudiar más adelante en el sistema nervioso periférico, que son los que envían y reciben información del resto del cuerpo para que la médula se transporten hacia arriba y lleguen al encéfalo y sean procesados. Cabe decir que todos estos impulsos nerviosos viajan a una velocidad increíblemente rápida. Vamos a hacer un ejemplo, lo que habíamos dicho de la mano. Si yo acerco mi mano al fuego, me voy a quemar, obviamente. Si yo coloco mi mano y me empiezo a quemar, la respuesta de quitar la mano del fuego va a ser prácticamente automática, ¿no es cierto? Durante esa milésima de segundo, la vía nerviosa viaja, recibe la información del calor del fuego en la mano, regresa a la vía aferente, recibe la información la médula viaja la información hasta el encéfalo, se procesa, da una respuesta y que viaja nuevamente. ¿Y cuál es la respuesta? Quitar la mano. Eso ocurre rapidísimo, ¿no es cierto? Porque imagínense si fuera lento, ¿cuánto nos tardaríamos? Ay, me estoy quemando, en que procese la información, en dar la respuesta, pues mi mano ya se quemó, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es prácticamente automática y rápida. Y la función principal de la médula espinal es precisamente esa, dar una respuesta rápida para que nuestro encéfalo procese la información. Bien, eso por parte de la médula. La otra estructura principal del sistema nervioso central es el cerebro o el encéfalo, el cual está conformado, como vemos, por diferentes estructuras. Todo lo que vemos en colores, desde el rojo, la parte superior, hasta el azul en esta base, conforma lo que es el encéfalo. Es decir, el encéfalo está conformado por tres grandes estructuras. Una es el cerebro como tal, que sería lo rojo y lo verde. Otra sería el tronco encefálico, que sería lo gris, lo anaranjado y lo azul.
Y lo tercero sería el cerebelo, que está en color marrón, ¿ok? Todo esto es la parte de encéfalo y es, como podríamos decir, más complicado en estructura que la médula espinal. Ahora, esta división del encéfalo, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, se puede dividir de diferentes maneras. Acá, por ejemplo, en esta imagen lo dividen así. Lo que es el encéfalo como tal, el cerebro, que sería la parte superior, el tronco encefálico y el cerebelo. Pero también hay otras maneras de dividir el cerebro o el encéfalo ahí en el sistema nervioso central. ¿Ok? Hasta aquí espero que esté claro. Vamos a tratar. Lamentablemente, como estamos por una vía virtual, no hay posibilidad de responder preguntas, pero espero que quede la información clara y en caso de tener dudas, pues con el maestro Carlos directamente para ver si con él podemos resolver las preguntas. ¿Ok? Bien. Ahora, en esta diapositiva vimos que el sistema nervioso central se divide en dos: médula espinal y cerebro o encéfalo. Vamos a empezar a estudiar el cerebro o el encéfalo, ¿ok? Aquí estaría, esta es una imagen, pues de cómo más o menos se ve un cerebro, un encéfalo real. Y vemos que el encéfalo está dividido en tres estructuras, ¿ya? Entonces, retomando, sistema nervioso central se divide en dos grandes áreas: médula y cerebro. Este cerebro o encéfalo se divide en tres estructuras. Una es el prosencéfalo, la otra es el mesencéfalo y la otra es el rombencéfalo. ¿Ok? Si lo trasladamos con la imagen que vimos anteriormente, que es esta misma, para ir estudiando cada uno. El prosencéfalo sería la parte más grande del encéfalo y está conformada por dos estructuras: el telencéfalo y el diencéfalo. En esta imagen, esas dos estructuras serían la parte en color rojo, el telencéfalo, como sale aquí, el encéfalo en color rojo, y la parte verde, que sería el diencéfalo, que sería este pedacito de aquí. Entonces, podemos decir que el prosencéfalo es todo esto, ¿no es cierto? Lo delimitamos. Y si nos fijamos, es la parte más grande de nuestra cabeza, lo que ocupa más espacio. ¿Ok? El telencéfalo, que sería lo rojito de aquí arriba, son los que conforman los lóbulos cerebrales. Me imagino que algo han escuchado sobre el tema de los lóbulos cerebrales. Los vamos a estudiar también un poquito más adelante. Y son los que dan diferentes acciones. Aquí está, por ejemplo, lo que es la corteza cerebral, que es la que permite en ciertas áreas, por ejemplo, los movimientos, procesar los sentidos, el gusto, el olfato, la audición. Y también nos da, por ejemplo, en el caso del lóbulo frontal, ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante, el comportamiento humano está muy ligado a lo que es el lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, el telencéfalo es muy importante porque posee toda la parte de la corteza cerebral y todas esas acciones que nos hace ser humanos, ¿ok? Superiores. Vamos a ver que otros mamíferos, animalitos tienen, también tienen obviamente, mamíferos principalmente, tienen su estructura cerebral, pero no está tan desarrollada. Entonces ellos por lo tanto son más primitivos. Nosotros tenemos más desarrollo de nuestra corteza cerebral, de nuestras circunvoluciones, de nuestros lóbulos, lo que nos permite obviamente un desarrollo y un razonamiento superior. ¿Ok? Eso es lo que básicamente nos distingue del humano de lo animal. ¿Ok? Se supone. Entonces esa sería la parte del telencéfalo. Lo verdecito, que se ve que es más pequeño, pero que también forma parte del prosencéfalo, está formado por estructuras como el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? Estas son pequeñas estructuras que tienen que ver también con parte, pero ya son más instintivas, sensoriales. Reciben información, también lo vamos a ver más adelante, sobre aspectos como el hambre, la sed, el deseo sexual, el sueño. También tienen que ver con hormonas, secretan hormonas como el hipotálamo. Entonces tiene más que ver con ese tipo de aspecto, no tanto con el razonamiento, sino más la parte instintiva.
¿ok? Ese sería entonces el prosencéfalo. Retomamos. El sistema nervioso central se divide en médula y cerebro o encéfalo, y a su vez el encéfalo se va a dividir en tres: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que es el que tiene los lóbulos cerebrales, lo que nos hace ser humano, y el diencéfalo, que tiene todas las estructuras que son un poquito más instintivas, como el tálamo, el hipotálamo o la hipófisis, ¿ok? Bien, ahora la segunda división del encéfalo está por el mesencéfalo. El mesencéfalo es pequeño, es una estructura pequeña que está aquí, justo lo que estoy marcando en color gris, ¿ok? Este sería como la segunda parte de todo este encéfalo, muy pequeño. No tiene grandes, por eso no le puse más clasificación, porque su función principal es básicamente una función integradora, es decir, conecta la parte inferior del encéfalo, que sería todo esto, con la parte superior de esto. Quedémonos ahí. Obviamente, si nos ponemos a analizar el mesencéfalo a más profundidad, pues vamos a encontrar más cosas, que hacen más actividades, etc. Pero serían entrar en detalles innecesarios. La idea es que ustedes comprendan. Y nos quedamos con esa idea, que es una integración entre lo inferior, que sería la médula que sigue hacia aquí abajo, el tronco encefálico y todas estas estructuras bajitas, con la parte ya más superior, ¿ok? Bien. Y finalmente el romboencéfalo está formado por tres estructuras y que están aquí en colores, en esta imagen. Uno es el cerebelo, que está aquí en color marrón, que tiene que ver con la parte muscular, motora, movimiento, ya lo vamos a ver también. La protuberancia, que es lo que está aquí en color anaranjado, que se ve, protuberancia lo podemos ver por la gran protuberancia que se ve aquí en esta imagen precisamente, y el bulbo raquídeo, que está en color azul, ¿ok? Esas serían las tres estructuras que forman el romboencéfalo. Retomamos. El encéfalo, entonces, parte del sistema nervioso central, se divide en prosencéfalo, rojo, diencéfalo, verde, mesencéfalo, que sería la segunda, en gris, y romboencéfalo, que sería cerebelo, marrón, protuberancia en anaranjado y bulbo raquídeo en azul, ¿ok? Entonces todo esto sería el encéfalo como tal. Luego viene la médula espinal, que es, digamos que aparte del encéfalo, ¿va? Bien, ahora si estudiamos, vamos a profundizar un poquito en algunas estructuras. Vamos a empezar precisamente con el telencéfalo del prosencéfalo. ¿Qué es lo que dijimos que tenía el telencéfalo? Lo rojo, los lóbulos, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver una imagen de los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales principales son 4, pero están pareados de 2, porque están divididos. Tenemos dos grandes lóbulos cerebrales, que es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, que están unidos por el cuerpo calloso, ¿okay? Que es la parte central del cerebro. Entonces, cada área del cerebro, cada lóbulo izquierdo o derecho, tiene un lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Es decir, en total, si hacemos la suma, tenemos 8 lóbulos, 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Cada lóbulo tiene una función, millones de funciones, ¿ok? Muchos. Y tienen también millones de áreas. De hecho, si nosotros estudiáramos con profundidad la anatomía del cerebro, vamos a ver que en diferentes puntos se les llama áreas, están llamadas están enumeradas, tienen número, área tanto, área 22, 23, área aquí, área allá, porque es muy complejo, ¿ok? Pero afortunadamente cada lóbulo cumple una función general, por así decirlo, que podemos estudiar para hacerlo más fácil. Lóbulo occipital, que es el más pequeñito que está aquí atrás, que tiene que ver principalmente con la vista, la visión, ¿ok? Esto tiene que ver con la visión, no con la visión periférica. La visión periférica es la del ojo, ¿no? Como tal. El ojo ve, transmite a través del nervio óptico la información de lo que está viendo y llega al lóbulo occipital donde se comprende lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces nos hace darle sentido, comprender y ver adecuadamente la imagen que nuestro ojo está recibiendo del medio externo, ¿ok? Entonces tiene que ver con la parte visual.
Luego tenemos el lóbulo parietal en color amarillo. Este lóbulo parietal, ¿qué se encarga? Tiene que ver con, entre otras cosas, varias cosillas, tiene que ver con información sensitiva y motora, ¿ok? Movimientos musculares, sensaciones del cuerpo, también tiene mucho que ver con la atención, una capacidad cognitiva que tenemos. Entonces tiene que ver con toda esa parte sensitiva, motora, cognitiva, en cierto modo de apoyo, y es muy importante el lóbulo parietal, ¿ok? Luego tenemos el lóbulo temporal, que es el que está aquí en verde, que entre otras actividades que comparte con el lóbulo parietal debido a su cercanía, tiene que ver también con los procesos auditivos, ¿ya? Con la parte de la audición, comprender lo que estamos escuchando, procesarlo y entenderlo, ¿ok? Y finalmente la parte frontal, que está en azul, es el lóbulo frontal, que es el más grande y el que más desarrollado tenemos los seres humanos. Y acá lo dice, realizar funciones superiores, el juicio, el razonamiento, el control motor y sobre todo el comportamiento, ¿ok? Tiene mucho que ver con esto. Los filtros que tenemos a la hora de comportarnos, la educación que recibimos, todo eso se procesa y se almacena en esta zona, el aprendizaje para luego aplicarlo, ¿ok? Entonces es muy importante el lóbulo frontal porque básicamente, como les dije anteriormente, es lo que nos hace como humanos, ¿no? Bien, entonces sería respecto al telencéfalo, que está conformado por los lóbulos cerebrales y en la parte más grande del encéfalo. Luego tenemos el diencéfalo. En esta imagen se ve pequeñito, resaltado en el color amarillo anaranjado, cómo está conformado el diencéfalo. Tiene varias estructuras, las principales que destacamos es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo, ¿ya? Las dos principales son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la región más voluminosa, la más grande. Es importante, el diencéfalo dice que su función principal es recoger la información de todos los sentidos, excepto el olfato, y está directamente conectado con la corteza cerebral y también con el desarrollo de las emociones, ¿ok? No tanto los sentimientos, más serían las emociones. Las emociones son más instintivas, ¿ok? Los sentimientos son más elaborados. Por lo tanto, por el área del cerebro habíamos dicho que el diencéfalo era un área más instintiva que el área ¿cómo se llama? Del telencéfalo. Entonces, esta área es más instintiva y por lo tanto maneja más la parte de lo que es las emociones, el miedo, la alegría, el susto, etcétera, todo ese tipo de emociones que de repente surgen en nuestro cuerpo y son automáticas y no las podemos controlar, ¿ok? Bien, entonces tiene que ver directamente con eso, básicamente la parte del tálamo. Luego tenemos el hipotálamo, que es una estructura más pequeña, se llama así porque está justo abajito del tálamo, es más pequeña, tiene que ver, sí, con funciones como las emociones, también con el apetito, la sed, el sueño, la actividad sexual, etc. Y también cumple una función muy importante el hipotálamo, que es la secreción de hormonas, ¿ya? Muy cerquita al hipotálamo, al lado prácticamente, se encuentra la glándula hipófisis o pituitaria. No sé si la habrán escuchado. Es una glándula muy pequeñita, pero que es el eje central que controla todas las hormonas, o la gran mayoría de las hormonas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿y quién comanda a esta pequeña glándula llamada hipófisis? El hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo segrega sustancias que estimulan la hipófisis y la hipófisis libera sustancias que estimulan las glándulas del resto de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces cumple una función muy importante en la parte endocrina o también llamada hormonal. Aparte de también tener funciones relacionadas con el apetito, la sed, el sueño y todo eso, ¿ok? Luego tenemos estructuras menos importantes como el subtálamo, que es más pequeño, que tiene que ver con la actividad motora involuntaria, el epitálamo y el metatálamo, ¿ok? Bien. Ahora, hablando del rombencéfalo, ¿se acuerdan que lo dividíamos en tres? Prosencéfalo, ya hablamos del encéfalo, que son los lóbulos, el diencéfalo, el mesencéfalo, que no lo tocamos, que dijimos que era una parte conectora entre la parte superior y la parte inferior,
Y ahora vamos con el rombencéfalo, que tiene tres estructuras. Una es el cerebelo, que sería esta parte de aquí abajo que parece un espagueti o un nudillo de lana. A ver, que sería esto en color marrón, sería el cerebelo. Y es una estructura también muy importante que tiene que ver sobre todo con la función muscular involuntaria. Tiene que ver con el tono muscular, es decir, la capacidad de nuestro músculo para contraerse, con la coordinación de los movimientos precisos y finos, con el equilibrio, está directamente relacionada por lo mismo, con mantener una postura corporal adecuada y con tener movimientos uniformes y coordinados. Cuando una persona tiene problemas en el cerebelo, suele ser una persona que no puede coordinar bien sus movimientos, que tiene dificultades de equilibrio, es decir, se cae con facilidad, se tambalea, y tiene dificultades para hacer movimientos precisos y finos, por ejemplo, escribir, hacer alguna manualidad, y suelen ser personas que tienen movimientos involuntarios. Entonces el cerebelo tiene mucho que ver con eso, con dos aspectos principales, con la parte de movimientos, es decir, la muscular, y con el equilibrio, ¿ok? Eso sería lo importante respecto al cerebelo. Luego tenemos la otra estructura del rombencéfalo. Habíamos dicho que eran tres. Una era el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, ¿ok? La protuberancia, como el mesencéfalo, tiene otras funciones, sobre todo que salen algunos pares craneales de aquí, que creo que con el maestro Carlos ya lo vieron, pero no cumple mayor aspectos generales que mencionar. Por lo tanto, por eso no voy a profundizar mucho en ella, solamente lo mencionamos, que está la protuberancia como parte del rombencéfalo, pero la otra estructura que sí se me hizo importante mencionar es el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Ahorita se lo comento. El bulbo raquídeo es la parte que está más aquí, más abajito, podemos ver, acá está, como habíamos dicho, el mesencéfalo, la protuberancia, acá está el cerebelo, todo esto es el diencéfalo, del encéfalo, y acá está el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Este bulbo, si bien es la parte más bajita del cuerpo, perdón, de la parte del encéfalo, como tal, del sistema nervioso central, porque si vemos que el bulbo termina aquí, y aquí para abajo, ¿qué es? La médula. Y aquí sigue todo médula, médula, médula para abajo. ¿Ok? Entonces, esta es como la parte más bajita. Pero también es una parte muy importante. Primero, porque es una vía de conexión entre lo que es la médula y el resto del cuerpo. Si el bulbo no estuviera, habría un corte aquí, ¿no es cierto? No podríamos transmitir la información que viene de la médula hacia el encéfalo y del encéfalo hacia la médula. Entonces es una vía de conexión. Pero sobre todo y lo más importante es que aquí se encuentran dos centros reguladores. Una es el centro respiratorio y la otra es el centro cardíaco. Es decir, aquí se encuentran los centros que regulan la respiración y los latidos del corazón. ¿Ok? Si alguien se lastima el bulbo raquídeo, ya sea por algún accidente, por algún trauma, un golpe, por intentos de suicidio, por ejemplo, quienes se intentan ahorcar, muchas veces hay lesión del bulbo raquídeo. Se produce un corte acá ¿cómo se llama? Del centro respiratorio y el centro cardíaco. Y no hay fuerza en el mundo que pueda revivir a esa persona. ¿Por qué? Porque es quien controla el movimiento, los latidos del corazón, por así decirlo, y también los movimientos respiratorios. Entonces, aunque el pulmón y el corazón estén funcionando bien, si este bulbo está dañado, no hay manera de reanimar o revivir a esa persona. ¿Okay? Entonces, por esa razón es muy importante el bulbo raquídeo. ¿Okay? Bien, con esto terminamos la parte del encéfalo. ¿Okay? Resumen, el encéfalo es una estructura que está conformada por el telencéfalo, ¿no es cierto?, el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que está formado por la protuberancia, el bulbo y el cerebelo, ¿no es cierto? Entonces toda esta estructura es lo que forma el encéfalo.
Y ahora nos vamos a estudiar la parte que está más abajo, que es la médula. Bien, ¿qué podemos decir de la médula? Habíamos dicho que la médula era un cordón, ¿no es cierto? Un cordón fibroso, nervioso, que va desde la base, que sería el bulbo raquídeo, de aquí empieza, en esta línea, hasta terminar en las lumbares, ¿no es cierto? Entonces, es un cordón nervioso que va desde el bulbo raquídeo hasta L1, L2 de la columna vertebral. L1, L2 quiere decir vértebra lumbar 1, vértebra lumbar 2. Más o menos a esa altura es hasta donde llega la médula. Luego de eso termina en algo que se llama un cono medular, y de ahí se desprende lo que se le llama la cola de caballo. Ese es el nombre coloquial que tiene. ¿Qué sería esto en color rosita y verde? Esa sería la cola de caballo. Serían como pequeñas fibras nerviosas que se sueltan. Aquí termina, donde está lo verde. Donde está lo verde básicamente termina, y de aquí empieza a desprenderse lo que es la cola de caballo, y que también tienen una función importante, sobre todo para el movimiento y la sensación de las piernas, pero la médula como tal concluye en esta zona, ¿ok? Entonces, de la médula algo importante que hay que mencionar: como es un cordón nervioso, de allí se desprenden, como se puede ver en la imagen, diferentes nervios. De cada vértebra salen nervios, 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 nervios. Si nosotros hacemos varios cortes, vamos a ver así, nervios que se desprenden de la médula y que viajan a través al resto del cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, posee 31 pares, es decir, 62 nervios raquídeos que salen de la médula, así como se pueden ver en la imagen, a diferentes áreas corporales. Y estos nervios pueden ser sensitivos o motores. Los sensitivos generalmente se encuentran en la región posterior, es decir, esta, la que estoy señalando. Aquí viaja todo lo sensitivo, entonces podríamos decir que la vía azul es una vía sensitiva. ¿Qué es sensitivo? Que básicamente transmite las señales, sensaciones del cuerpo: calor, frío, dolor, placer. Todo ese tipo de sensaciones se transmiten a través de esta color azul, ¿no es cierto? Que llegan a la médula, y de la médula viajan para arriba hasta el sistema nervioso, hasta el encéfalo, donde se procesa la información, ¿ok? Y el color rojo sería más motor, es decir, movimientos, principalmente movimientos voluntarios de los músculos. Voy a salir a trotar en la mañana, necesito usar mis músculos de las piernas para ejercitarme, ok. Entonces viajan los diferentes estímulos por esta vía de color rojito, llegan a los músculos se contraen y podemos hacer nuestra actividad, ¿ok? Bien, ¿cuál es la función principal de la médula? Básicamente recibir y transmitir la información entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo. La médula es, podríamos decir, una especie, tiene una forma de cordón, pero es como una cajita que recibe información, ¿ok? Es como un módem, ¿ya? Recibe la información de diferentes partes del cuerpo y las envía al encéfalo, donde se procesa. Del encéfalo recibe la información y la envía al resto del cuerpo, donde los músculos o diferentes estructuras reciben la señal que le está enviando el encéfalo. O sea, es como un intermediario, ¿ok? Pero pertenece igual al sistema nervioso central, ¿ok? Bien. Ahora, algo importante es que la médula espinal, como dijimos, pertenece al sistema nervioso central, pero hasta aquí llega el sistema nervioso central. Este sería el límite, ¿ok? A partir de lo azul y lo rojo ya sería sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir periférico? Que está fuera de, o sea, ya no pertenece a la médula, este nervio ya no pertenece a la médula, sale de la médula, pero ya no pertenece. Por lo tanto, es parte del sistema nervioso periférico, que puede llegar a diferentes estructuras anatómicas y estimular. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase: el sistema nervioso periférico, que sería el sistema nervioso principalmente autónomo, que tiene que ver con el simpático y parasimpático, y ya lo vamos a ver después, ¿ok? Ahora, esta médula
como dijimos, si hacemos diferentes cortes aquí, así transversales, se va a ver así. Tiene una forma de H. Habíamos dicho que la parte oscura era la sustancia gris, que tiene principalmente las neuronas, y es la parte más importante, que es quien transmite la información. Y lo blanco, lo más claro, es la sustancia blanca, que tiene principalmente, está formada por axones que transmiten, que reciben la información del nervio y la transmiten a esta parte central. ¿Ok? Tiene astas, por eso tiene forma de H. Astas anteriores, que son estas, y astas posteriores. Astas anteriores tienen que ver con la parte motora, es decir, lo rojo tiene que ver con el movimiento. Y las astas posteriores tienen que ver con lo sensitivo, es decir, recibe y envía sensaciones de nuestro cuerpo. Llegan aquí, se procesan, ¡fum!, se envían al sistema nervioso central, perdón, al encéfalo, y donde se procesa la información y se comprende. ¿Ok? Eso sería lo referente a la médula espinal. ¿Sí? Bien, espero que este tema haya quedado claro. Traté de ser lo más claro y conciso posible. Entenderán que es bastante complejo todo lo que es el sistema nervioso central. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Y nos veremos en la siguiente clase, que tiene que ver con el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme. Espero que, como les digo, que el tema les haya sido de utilidad y les agradezco. ¿Ok? Gracias.